Ya, entonces miren para acá. Miren para acá. Este punto lo desarrollé ayer. ¿Se acuerdan? Que sería todo esto parte de que el producto está en equilibrio con la demanda agregada y por lo tanto el consumo más la inversión más el gasto más la balanza comercial es todo lo que se produce es lo que se demanda, lo que se consume. Bien, le insisto, miren para acá, guarden los celulares, concéntrense acá. Ya. Después de que pusimos esto, definimos una parte de esta ecuación, que es esta. Entonces vimos cómo se comportaba el consumo, luego de eso cómo se comportaba el ingreso disponible, y de ahí, con un desarrollo algebraico, llegamos a la conclusión que ustedes vieron ayer, ¿cierto? Que el producto es igual al multiplicador alfa, siendo el multiplicador este de acá el alfa, por el gasto autónomo. Y yo le expliqué ya que este C, ¿cierto? Básicamente podía ser C igual a 0, C menor que 1 o mayor que 0, o C igual a 1, y eso condicionaba el comportamiento del multiplicador. ¿Estamos ahí? Hicimos un ejemplo con eso, supone que lo vamos entendiendo. ¿Ya? Ahora vamos a avanzar un paso más. Vamos a complejizar la ecuación un poco más, porque vamos a decir que un supuesto muy realista, vamos a decir que STA, que es la recaudación fiscal, va a depender del ingreso. Si hay más ingresos en una economía, mayor recaudación fiscal. ¿Lo ven? Si hay menos ingresos, menos. ¿Vamos? Y con eso se transforma, se logra otro multiplicador que yo se lo voy a desarrollar ahora. ¿Ya? Después de eso, que les muestre este segundo multiplicador y por lo tanto el segundo gasto autónomo, vamos a hacer un ejemplo y luego les voy a mostrar de qué se tratan las políticas monetarias y las políticas económicas, política fiscal, ¿ya? Y la próxima semana nos vamos a dedicar a ver unos gráficos y con eso termina la primera unidad y estamos listos para rendir la prueba. Ya, entonces, después de eso, te insisto, eso lo vimos ayer, después de eso, anoten ahí. Después de eso, anoten. El multiplicador anterior
el multiplicador anterior tuvo como base, el multiplicador anterior tuvo como base, o sea, de ahí partimos, ¿cierto? La definición del consumo tuvo como base la definición del consumo, que ya ustedes vieron cómo lo definimos, ¿cierto? Lo definimos como una parte, un consumo autónomo, y otra parte que sí dependía del producto. Y la definición del ingreso disponible. Y la definición del ingreso disponible. Y ustedes, como vieron ayer, el ingreso disponible, ¿cierto? No, nunca va a ser todo tu ingreso, sino que va a ser el ingreso tuyo, más las transferencias que te da el gobierno, menos los impuestos que tienes que pagar. ¿Ya? Casi siempre es menor, ¿ya? A menos que estés en un sector muy vulnerable de la población, un percentil muy vulnerable, y el gobierno te ayude mucho más que los impuestos que tú pagas, ¿ya? Pero en la generalidad de los casos, uno paga más impuestos de las transferencias porque el gobierno se tiene que financiar. Imagínate, da más transferencias que todos los impuestos, ¿cómo se financia? ¿Ok? Bien, anotemos ahí. Veremos un segundo multiplicador. Veremos un segundo multiplicador, que es un poquito más complicado. Y por lo tanto, un segundo gasto autónomo. ¿Ya? Y por lo tanto, un segundo gasto autónomo. Se va a parecer al que puse ahí, pero no va a ser exactamente igual porque vamos a desarrollar otras variables. ¿Ok? Bien. Y anoten ahí, punto seguido. La clave en este segundo multiplicador es definir la recaudación fiscal. Repito, la clave para el desarrollo, ¿cierto? Para llegar a una conclusión de este segundo multiplicador es definir la recaudación fiscal de la siguiente forma. Entonces, eso fue lo de ayer, ¿cierto? Que estudiamos la función consumo, la función ingreso disponible, y ahora le agregamos otro punto más. Entonces, ahora vamos a descomponer eso. El TA, o sea, el pago de impuestos, o sea, la recaudación. ¿Ya? Y de ahí con eso vamos a construir un segundo multiplicador. Entonces, ¿cuál es la condición de este segundo multiplicador? Va a ser esta. Va a ser que TA, o sea, la recaudación fiscal, ya no va a ser un dato. Antes era un dato. ¿Sí o no? Decíamos antes 200.000 millones el gobierno. Un dato. Tú lo tomabas y lo reemplazabas. Ahora no, ahora es una función. Y la función es esta. T, que es la tasa de impuesto por el producto. Entonces, la recaudación fiscal ahora, todos los impuestos que hay que pagar, va a depender de T, que es la tasa promedio en la economía, y ahí está, en forma implícita, la curva de Laffer, ¿te acuerdas?
Entonces, vamos a tener T y vamos a tener el I del ingreso. Ya dijimos que mientras más alto el T, no siempre recaudan más, sino que llega a un límite, ¿te acuerdas? Por la curva de Laffer. Hay un T óptimo, por lo tanto. Pero va a ser sí cierto que mientras más ingreso, sí que va a recaudar más. Si yo le cobro impuesto a una persona muy rica, había un chiste ahí, pero muy fome, que era tan rico que era exquisito. Ya no era rico ya. Si le cobro un impuesto a esa persona, voy a tener más, ¿cierto? Si le cobro un impuesto a una persona que no tenga dinero, voy a tener menos. Pero eso sí que es bueno. ¿Lo ven? O sea, no bueno, sino que eso es correcto. Aquí estamos en la duda, porque aquí entra la curva de Laffer que me dice que no cualquier tasa va a ser la recaudación máxima, sino que va a haber una tasa óptima. Pero acá no. Mientras más ingreso, mayor va a ser la recaudación. ¿Estamos? Bien. Teniendo esa base, voy a construir un segundo multiplicador. ¿Ya? Entonces, miren para acá. El tema es así. Parto del equilibrio. Fíjense acá porque voy a hacer un desarrollo más o menos larguito. Parto del equilibrio. Entonces, cuando parto del equilibrio, digo, consumo más inversión más G más X menos M. Pero como ya vimos, esto se descompone en lo de allá y por lo tanto me queda Y es igual a consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible más el gasto del gobierno más la inversión más la balanza comercial. ¿Ya? Y a su vez el ingreso disponible, allá está, número 2, va a ser el consumo autónomo más factor D I más TR menos TA más G más I más X menos M. ¿Ok? Pero hemos definido otra variable que es esta de acá. Como te dije, eso ya no va a ser un dato, sino que una función, ¿cierto? Cuando digo una función, lo que estoy diciendo es que depende del valor que tome allí. Antes era un dato, 200, 300, fijo. Ahora no, esto puede crecer, va a ser más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar eso ahí. ¿Lo ves? Y me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar I es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que ya habíamos dicho desde ayer que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro da 1 por, y fíjate que ahora cambia, porque antes, si tú te das cuenta acá, STA formaba parte del gasto autónomo, porque era un dato, pero ya no, porque una función, ¿lo ven? Entonces, quedaría así, I más TR, que son las transferencias, pero ahora menos, y lo cambiamos por la función, o sea, la tasa de impuesto por el nivel de ingreso, ¿ya? Entonces queda T, que es la T chiquitita, ¿se acuerdan de la ecuación? KO es igual a KD por 1 menos T dB más KE por E partido por B. Ese T es el mismo que estamos hablando. Aquí. Por
el ingreso. Cierro paréntesis, más G, más inversión, más la balanza comercial. ¿Lo ven? Vamos agrandando. Después, cuando avancemos una semana, vamos a decir, la inversión también depende de otra cosa. Y así se van armando los modelos macroeconómicos. Bueno, pero por ahora, fíjate por ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto. Y es igual al consumo autónomo más este C, que es la propensión marginal a consumir, multiplica lo que hay acá adentro. Pero ahora lo va a multiplicar distinto. ¿Por qué lo va a multiplicar distinto? Porque ya este paréntesis que le expliqué ayer, ¿cierto? Que era el diferencial de flujo entre lo que el gobierno da y los impuestos que se recaudan, ya no está porque es una función. O sea, está, pero implícito, pero ahora es una función. Entonces, ese chiquitito, que es la propensión marginal al consumo, va a multiplicar acá y va a quedar CI. Y ahora va a quedar más S de acá por S, va a quedar C, propensión marginal, por la transferencia, menos C por T por I. ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo que no? Lo único que hice fue entrar multiplicando con el C 3 veces. ¿Ya? Eso estoy desarrollando, estoy aplicando un poquito de álgebra ahí. Y luego te queda más G más I más X menos M. Entonces, aquí hicimos 3 reemplazos. ¿Ok? 3 reemplazos. El primer reemplazo fue aquí, cuando dijimos el consumo vale eso. Primer reemplazo. Segundo reemplazo, cuando dijimos el ingreso disponible vale eso. ¿Lo ves? Y el tercer reemplazo fue cuando dijimos el pago de impuestos ahora vale eso. ¿Estamos ahí? Bien. Y en este momento, tú te tienes que dar cuenta de que en esta ecuación, que es una ecuación, una identidad macroeconómica, hay variables que son autónomas del producto, del ingreso, y hay variables que dependen del ingreso directamente. Y eso se ve, o sea, aquí hay una, el producto. Aquí hay otra, es cosa de desarrollarlo. Y aquí hay otra. ¿Lo ven? Entonces, ahora el multiplicador que vamos a construir también va a tener incorporado la tasa de impuesto. Antes el multiplicador que hicimos ayer fue este. Este es un caso particular del otro que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así siempre el asunto. Empezamos con un caso relativamente básico, lo vamos haciendo más complejo, para que dé cuenta más de la realidad. Bien. Y acá, lo que tengo que seguir haciendo es, esto que está acá, lo paso al otro lado, o sea, queda así. Y menos el producto marginal, la propensión marginal al consumo de esto que está acá pasa con signo positivo. ¿Sí o no? Sí. Porque acá era un negativo. Entonces pasa más CT, esa es la tasa, tax, es la tasa de impuesto. Acuérdate que T grande es cuando te dicen, por ejemplo, el 20% y cuando te dicen chiquitito es 0,2. ¿Ya? Y queda lo siguiente, quedan al otro lado de la ecuación, quedan todos los términos que no dependen del ingreso, o sea que en macroeconomía se llaman autónomos. Es decir, ¿qué es lo que queda autónomo acá? Queda el consumo, ahí está, todo lo que no tenga ahí, el consumo autónomo, ¿lo ven? Después, este término de acá, que es la propensión marginal a consumir
por las transferencias. ¿Qué es lo que significa así en palabras? Porque aquí verlo matemáticamente es fácil, esto. ¿Pero qué significa eso? O sea, si uno multiplica la propensión marginal a consumir por las transferencias del gobierno, o sea, el dinero que el gobierno transfiere como bono, etcétera, etcétera, a la ciudadanía. ¿Qué significa eso, esa multiplicación? Significa cuánto de la transferencia, por ejemplo, la transferencia, no sé, pues son 2.000 millones. ¿Cuánto de esa transferencia se va a destinar al consumo? Y por lo tanto, ¿cuánto se va a destinar al ahorro? Porque lo que no se destina al consumo se va a destinar al ahorro. Si el gobierno transfiere 2.000 millones y la propensión marginal a consumir es 0,7, de esos 2.000 millones, 70% se va a ir a consumir inmediato. Y el 30% restante, ¿cierto? Que serían 600.000 en este caso que yo di, se va a ir a ahorro. ¿Ya? Bien, eso es lo que significa eso. Ahí. Y después tenemos eso que ya dijimos acá, las transferencias, más el gasto del gobierno, más las inversiones, más la balanza comercial. Dime nomás, Olivia. En la parte del lado izquierdo que está la I menos CI más C. Le falta un I. Sí, le falta un I. Me lo comí nomás. Pero obviamente que tiene que pasar todo para allá positivo. ¿Ya? Bien, terminen hasta acá porque voy a borrar allá porque esto sigue. ¿No? Terminen ahí de copiar por mientras paso la lista. Mira para acá porque aquí viene la parte entretenida del asunto, ¿cierto? Miren para acá, fíjate, tenemos I menos CI más CTI es igual a C más CTR más G más I más X menos M. ¿Ok? Miren para acá, para que se entienda cómo llegamos al multiplicador. Mira, tenemos ahora toda esta expresión y hay que factorizarla dos veces, porque una se factoriza por I y después se factoriza por C, o sea, por la propensión marginal. ¿Ya? Pero hay que hacerlo en orden. Primero factorizamos por I esta parte, porque nuestro objetivo, acuérdate que es dejar aislado el producto. ¿Ya? Entonces lo factorizamos por I y queda I, aquí te queda un 1, aquí queda una C, menos C, aquí queda CT. Ese CT significa la propensión marginal del consumo por la tasa de impuesto. ¿Lo ve ahí? Y ahora, aquí adentro del paréntesis, se vuelve a factorizar, pero por la propensión marginal al consumo ahora, o sea, por ser chiquitito. Entonces se factoriza así, mira. Tenemos I factor de 1, entonces acá queda. Esto aquí tiene en común C. Pero hay que tener cuidado con los signos, porque acá si yo coloco menos C y aquí coloco 1, ¿me van siguiendo ahí? ¿Sí? Me queda S por S, está correcto, ¿cierto? Pero ahora tengo que colocar menos T, porque menos C por menos T me va a dar más CT. ¿Lo vieron ahí? Ya. Entonces, eso de ahí es C más C chiquitito por TR más G, este que me decían que era un 6, es una G, más I más X menos M.
¿Lo ven? Y ahora pasa dividiendo, porque lo que hay que aislar es el producto. Entonces acá pasa dividiendo, pasa para allá y me queda así. Y es igual a 1 partido por 1 menos C, factor de 1 menos T, por, y este de acá es el gasto autónomo número 2, el segundo. Se diferencia del primero, porque el primero tenía el paréntesis TR menos TA. Aquí no está ese paréntesis, porque ya el TA lo reemplazamos. Y acá, ¿cierto? Obviamente que todo esto de aquí es el gasto autónomo, pero el número 2. No entendí por qué lo dividí. ¿Cómo? No entendí la división. Está multiplicando, pasa dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? De que tú aíslas el multiplicador y todo eso, como el nombre lo dice, está multiplicado por el gasto autónomo. O sea, por puras partidas macroeconómicas que no tienen considerado el producto en sí mismo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí o no? Como marcha de las 10 de la noche. Si comparamos, bueno, terminen de copiar porque quiero decirle unas cositas. ¿Quieren que les muestre el tercer multiplicador ahora? ¿Qué pasa si comparamos los dos multiplicados? ¿Ok? Entonces, el primer multiplicador, número 1, era, ¿cómo era? Decía 1 menos C. ¿Lo ven? Y el multiplicador que surgió de haber reemplazado la función recaudación fiscal es multiplicador número 2, pero que ahora tiene esa forma, o sea, tiene la forma 1 y acá tengo 1 menos C y acá tengo 1 menos 1 menos T. ¿Lo ven ahí? Entonces, fíjate ahí con cuidado, porque la idea sería que encontraran una relación, ¿ya? Fíjate acá con cuidado, mira, este multiplicador, obviamente que ese multiplicador es más sencillo que este, porque tiene menos funciones aplicadas, tiene dos nomás, que son el ingreso disponible y cómo se comporta el consumo. En cambio, este tiene cómo se comporta el consumo, el ingreso disponible y la recaudación fiscal. ¿Lo ven? ¿Estamos ahí? Si ustedes comparan esos dos multiplicadores, el número 1 y el número 2, ¿cierto? ¿No les llama algo la atención? No
ir un poquitito más allá, ¿no les llama algo la atención? ¿Lo notan parecido o no? No igual, pero tiene un elemento parecido, ¿no? Entonces mira, fíjate lo que ocurre, te lo voy a decir. Este de acá es un caso particular de este de acá. Ya, este es un caso más general. Y a su vez, este es un caso particular de otro que es más grande, porque tiene más funciones incorporadas. Pero por el momento acá, mira, este multiplicador 2 es el caso, entre estos dos nomás, más general que este, porque considera la variable tasa de impuesto. ¿Qué tendría que pasar para que este caso general se transformara en este caso particular? En otras palabras, ¿cómo llego del caso general al caso particular? Entre comillas, más simple. No. ¿No se considera una variable? El t es igual a 0, ¿sí o no? Si t es igual a 0, o sea que si en esa economía la recaudación fiscal no depende de t, sino que un número nomás, fíjate lo que pasa. Si t es igual a 0, aquí lo pongo 0, ¿cierto? Este factor de acá queda 1. Y como queda 1, multiplica la c y me queda el caso particular. ¿Lo ven? Este es un caso más general porque considera otra variable, y este es el caso particular cuando t es igual a 0. ¿Estamos bien ahí? Ya, terminen de copiar ahí y vamos a hacer... Antes de hacer un ejemplo, antes de hacer una aplicación, quiero mostrarles un tema que va ligado a esto, que son las políticas económicas. ¿Ya? Pero terminen de copiar. En la prueba por los decimales Chao. Desde el comienzo hasta ahora, espero que te quede claro este esquema que voy a hacer acá. Mira, en macroeconomía, miren acá, en macroeconomía tenemos lo que se llama políticas económicas. Fíjate acá, te insisto, yo sé que esta hora están ya queriendo ir a descansar, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Ya? Bien. Mira acá. En macroeconomía tenemos lo que se llama políticas económicas, que son dos. Que son la política fiscal y la política monetaria. Entonces, en el caso chileno, el Banco Central, por una ley orgánica constitucional, se independizó del gobierno en el año 1989. Hace poquito, en términos históricos, el 89. El argentino está todavía dependiendo del gobierno. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que en Argentina tú no puedes hacer esta diferenciación tan tajante como en Chile. Porque en Chile la política monetaria la maneja el Banco Central y la política fiscal la maneja el gobierno, específicamente el Ministerio de Hacienda.
Pero en Argentina, Milei va para eso, digamos, Milei quiere, su idea es no tener banco central y por lo tanto no tener política monetaria porque quiere indexarse al dólar. Pero en este momento, en el gobierno anterior, ¿me capta la idea, no? El gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, antes de Alberto Fernández estuvo Macri, antes de Macri estuvo la Cristina, y así, ¿ya? No se podía hacer esta división tan tajante, porque el fisco era jefe de acá, del Banco Central. Entonces, era cosa que el ministro de allá en Argentina, aquí en Chile el importante es el Ministerio de Hacienda. También hay Ministerio de Economía, pero el que maneja la platita es el Ministerio de Hacienda. Pero en Argentina no. En Argentina lo importante es el Ministro de Economía, que hoy día es Caputo, ¿ya? Que fue el mismo Ministro de Economía del gobierno de Macri. Bueno, pero lo que te quiero decir es que cuando el Banco Central está independiente del gobierno, como pasa en Chile desde el año 1989, tú puedes diferenciar claramente entre una política monetaria y una política fiscal, porque son entes separados. En cambio, en Argentina, sobre todo unos años atrás, era una sola cosa. El ministro de Economía llamaba al jefe del Banco Central y decía: necesito que impriman más dinero. Y listo. ¿Se entiende? Antes en Argentina, pongo el caso argentino que lo conozco un poco mejor, era una sola cosa y no podía hacer esta distinción que estoy haciendo acá, este esquema. Pero cuando el Banco Central está separado del gobierno, te insisto, como en Chile, sí se puede hacer esta distinción, porque la política fiscal del fisco del gobierno la maneja el Ministerio de Hacienda, caso chileno, y la política monetaria la maneja el Banco Central. En países como Argentina, etcétera, esto estaba mezclado, no se puede hacer esta diferenciación tan categórica. Pero en el caso de Chile, sí. ¿Qué pasa acá? Fíjense acá porque esto continúa. Mira, ¿qué pasa acá? Que tú puedes tener una política fiscal y económica de dos formas o de dos naturalezas: expansiva o restrictiva. Y esta de acá, la política monetaria, lo mismo, puede ser expansiva o restrictiva. ¿Ya? Voy a mostrar esto primero y después lo voy a unir con un gráfico que una vez les mostré, que fue este. Que fue que aquí tú tienes el tiempo, aquí tú tienes el PIB, y el PIB hace esto. Va creciendo en el largo plazo, pero crece con ciclos, ¿se acuerdan? Ya, entonces miren aquí primero. ¿Qué significa una política fiscal? La que hace el Ministerio de Hacienda, la que hace el gobierno. Puede ser expansiva o restrictiva. ¿Qué significa que sea expansiva? Significan tres cosas, tres puntos. ¿Te acuerdas que un detalle? ¿Te acuerdas que esto significa, este delta es la letra D mayúscula en el alfabeto griego y se usa para cambio, ¿te acuerdas? Y si le colocamos D más, significa incremento, porque es un cambio positivo, un incremento. Y si colocamos D menos, es un retroceso, una caída, porque es un cambio pero que se disminuye, ¿ya? Lo recuerdo eso porque lo voy a utilizar de inmediato. Bien, ¿qué significa una política expansiva? Significan tres cosas. O sea, el Ministerio de Hacienda en este caso puede recurrir a tres herramientas macroeconómicas, que son aumentar el gasto fiscal,
aumentar las transferencias o disminuir la recaudación fiscal. Cuando un gobierno, cuando en el país se aumenta el gasto o se recauda menos o se aumenta la transferencia, el gobierno está haciendo política fiscal expansiva. ¿Y para qué hace política fiscal expansiva? Porque está aquí en un bajón. ¿Lo ven? Entonces quiere dinamizar la economía, quiere que se gaste más, quiere que los negocios funcionen, quiere que haya más inversión. Entonces empiezan a aumentar el gasto fiscal, a dar más transferencia o bajar la recaudación fiscal, y con eso logran, ¿cierto?, que la curva se revierta y que el país vuelva a crecer. Es lo que se llama la política keynesiana, pero del gasto fiscal, pero que toda la gente que es monetarista no cree en eso, pero no nos vamos a meter en ese momento. Lo que quiero explicar ahora es este esquema que es súper útil, te aclara un montón. Política económica, 2. Y cada una puede tener dos formas, dos naturalezas. Y por lo tanto, la restrictiva es cuando la economía está creciendo mucho, hay mucha inflación y hay que parar un poco el asunto. Y es al revés. Las variables se comportan al revés. O sea, el gobierno disminuye el gasto fiscal. ¿Lo ven? El gobierno disminuye las transferencias, ya no te da tantos bonos, etcétera, etcétera. O aumenta los impuestos, aumenta la recaudación fiscal. Es al revés. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Para qué se hace esto? Para ayudar a que el país siga con el PIB hacia arriba. Ahora fíjate acá, mira. El Banco Central, en el caso chileno te estoy diciendo de 1989 e independiente, el BC, el Banco Central. Entonces sí podemos usar este esquema. Expansivo. Hay dos herramientas, pero que es una secuencia. Y la secuencia es cuando el Banco Central disminuye lo que se llama la tasa de referencia, la tasa de política monetaria de referencia, que es la tasa a la cual le presta dinero a los otros bancos, y eso se anota así, R nomás, la tasa de interés. ¿Qué es lo que hace el Banco Central cuando quiere que la economía se expanda? Baja la tasa de interés. Y como baja la tasa de interés, los bancos se pueden endeudar más y por lo tanto va a haber más dinero en la economía. Eso hace que exista mayor masa monetaria en la economía y hay más actividad económica en general. Y la política restrictiva y también hace que haya mayor inversión, porque tú comprenderás que si hacemos un proyecto gigante y me cuesta menos endeudarme, van a haber más proyectos. Y la política monetaria restrictiva es el caso contrario. Es cuando el gobierno, cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, el dinero se hace más caro, los préstamos se hacen más caros y por lo tanto va a haber menos inversión. Es decir, esto hace que exista o que haya menos dinero en la economía, masa monetaria, y menor inversión. Y si hay menor inversión, ¿cierto?, se va a frenar la actividad económica, no se van a construir tantos edificios, va a haber más desempleo, etc. Pero este gráfico o este esquema me parece súper aclarador de lo que son... ¿No les parece claro? Bueno, a lo mejor la primera vez que lo ven no es tan claro, pero después parece claro porque esto se divide en 2, esto en 2, esto en 3 y esto en 3, así, ¿ya?
Pero si esto se lo tuviera que dictar, sería una cosa que no se entendería, pero así yo veo que se entiende. ¿Qué es lo que mira, qué es lo que es esto de acá? Aquí, te para acá. ¿Qué es lo que es? Esto. Es una política monetaria restrictiva que hace el Banco Central y un tipo de política económica. ¿Cuáles son los instrumentos? La tasa de interés, que tiene una repercusión en la masa de dinero y en la inversión. ¿Lo ven? Se maneja eso. O sea, uno lo mira un poquitito, lo estudia y lo maneja el esquema. ¿Ya? Y ustedes comprenderán que ese esquema que está ahí está íntimamente ligado con todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque aquí está el gasto del gobierno. Y acá está el gasto del gobierno, ¿lo ven? Aquí está TRTA. Aquí está, aquí lo mismo, pero al revés, pero aquí está la inversión, por ejemplo. Entonces, todas las cosas se empiezan a unir. O sea, si esto, por decir algo, se eleva, ya sabemos que hay una política fiscal expansiva. ¿Lo ven? Si se eleva el gasto. Bien. ¿Terminaron de copiar? ¿Están cansados, cansadas? Sí. ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿No o sí? Sí. ¿Quién dijo sí? Alejandro. El único. Voy a hacer un ejercicio, lo voy a dejar planteado y lo vamos a resolver el próximo lunes, ¿ya? Y el próximo lunes nos va... Esto es, hasta aquí dura la materia, hasta aquí es la materia. Me falta, ¿qué cosa? ¿Cómo que explicar? Me falta los gráficos, ¿se acuerdan? Porque todo esto tiene también una parte gráfica. Eso es lo que va a hacer la próxima semana y con eso terminamos la primera unidad. En la segunda unidad, ahí sí queda en materia. ¿Ya? En la tercera unidad, ahí ya aterrizamos más a finanzas, pero en la segunda unidad hay materia. Hay bastante materia. Bien, anotemos un ejercicio propuesto, ustedes lo hacen y lo revisamos el lunes, ¿ya? Pero ahora vamos con el segundo multiplicador, ¿ok? Segundo. Entonces anota ahí. Anota. Va a ser un ejercicio sencillo. Anota ahí. La propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro fue del 32%. La propensión marginal al ahorro fue del 32%. Coma. El nivel de impuesto llegó al 27%. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, te insisto, sencillo. Es más, yo creo que se puede resolver ahora. Sí, porque te voy a dar todo así ya. Entonces, tenemos la propensión marginal del ahorro llegó al 32%, o sea, 0,32. El nivel de impuesto del 27%, ¿cierto? Ya. Y el gasto autónomo número 2, te lo puedo dar así por separado y tú tienes que reemplazar, pero ahora te lo voy a dar ya sumadito, ¿ya? Entonces en una sola cifra. Fue de 5.700. Todo esto en miles de millones, pero 5.700, ¿ok? Entonces ahí con eso, solo con esos datos y en 3 minutos, dime cuál es el multiplicador y cuál es el producto, ¿ok? Dime cuál es el multiplicador y cuál es el producto. Y con eso terminamos por hoy.
Primero sacamos el multiplicador, ¿cierto? El número 2, el multiplicador 2. Y luego sacamos o calculamos el producto. ¿Cuánto? 7.437. ¿Te salió? ¿Cuánto te salió a ti, Olivia? Me dio 10.111. ¿Alguien más le salió 10.111? ¿Cuánto te salió el multiplicador? 1 partido por 0,5. No, pero cuando uno dice el multiplicador quiere decir que ya está calculado. Todo está calculado. Ya preparamos. 1,48. 98. 1,98. Ya, está bien entonces. Entonces, ¿te dio 1,98? Ahí está el error. Tienes que reemplazar ahí el C chiquitito, tienes que restar, después multiplicar por C, y después restar, y después dividir. Pero metí toda la calculadora, tal vez ahí Sí, el error. sí. 11.286. 11.286. 482. Es que a lo mejor por decimal. Pero el multiplicador te dio 1,98, más o menos. ¿Sí?